verdad tiene cosas muy bonitas, es una gran aventura de ciertas cosas que pasan y van y vienen y se pelean, y muy bonito. La verdad sí es muy edificante este libro, y hoy empezamos el capítulo 3, el capítulo 3 del libro de los Hechos, capítulo 3, y se llama un milagro para confirmar, se llama el estudio. Y le voy a pedir por favor a Jesús que nos guíe con voz fuerte en una pequeña oración para que también se escuche tu oración. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra para que podamos aprender, y te pido por favor por todos los que se encuentran aquí presentes que puedan recibir tus palabras y tus enseñanzas en sus corazones, en nuestros corazones. Y también te pido por todas las personas que no están en este momento, pero o que vienen de camino o que se encuentran en sus casas, pero que de todos modos estás con ellos, Señor. Te pido también por Carlos para que nos pueda guiar en este estudio. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un milagro a confirmar. Decíamos en estudios pasados, del libro de Hechos, probablemente fue el estudio pasado, que todo lo que Dios quiso sacar en esos primeros días del cristianismo del Nuevo Testamento era extender poderosamente por todo el Imperio Romano el Evangelio. Todo estaba en contra. Estamos hablando de una sola persona en un lugar realmente muy oscuro, que hoy en día ni siquiera lo encontrarías en el mapa, a menos de que conociéramos la historia bíblica. Nazaret, Belén, están esos lugares. Ahí nació Jesús. Y realmente, esos 33 años, estamos hablando de 3 años de vida pública, en donde solamente tuvo 120 convertidos, a pesar de todos los milagros y de la manera tan poderosa como él hablaba, siendo Dios mismo. Pero habiendo partido y dejando todo a 12 apóstoles, que la verdad no tenían grandes credenciales universitarias, pues dirías tú que como que las cosas no iban a surgir tan rápidamente ni tan exitosamente como fue. Dios hizo que hubiera muchas situaciones sobrenaturales para que se extendiera rápidamente el cristianismo por todo el Imperio Romano, a pesar de una tremenda persecución, porque empezaron a surgir muchas fábulas del cristianismo. Tú sabes que el cristianismo es amor, entonces tenían unas orgías terribles los cristianos, y además los cristianos eran caníbales, porque tenían la cena del Señor y se comían no sé qué, había unas cosas terribles de fábulas contra los cristianos, al punto de que en el año 62, 63 más o menos, los cristianos fueron culpados por el incendio a propósito de la ciudad de Roma, que realmente fue Nerón mismo quien incendió Roma. Y entonces la persecución era muy fuerte. El ser cristiano y andar predicando por todos lados no te convenía mucho si tú querías conservar tu vida. Y a pesar de eso, hubo una explosión maravillosa, gigantesca, de un fuego interno de cada persona que estaba dispuesta inclusive a morir por Cristo y no dejar su fe cualquier costo que esto fuera. Dios también participó con algunos milagros especiales que hoy en día eso ya no existe, como las lenguas. Bueno, hay muchos grupos, por aquí todavía hay mucho de que tienes que hablar en lenguas. Bueno, las lenguas de que se hablan en el primer siglo, cuando los apóstoles, eran lenguas bien determinadas. Las de Persa, las de Media, las de Egipto, en donde los apóstoles, ahí en el capítulo 2, Pedro da una predicación y había muchas personas en Jerusalén, visitando Jerusalén, por concepto de la fiesta que había de Pentecostés, y cada
cada uno, dice la Biblia, estaba escuchando en su propia lengua, que, bueno, era un milagro. Dice aquí, ¿verdad? Estaban atónitos y maravillados, capítulo 2, versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Bueno, fue un milagro de Dios. Y Dios hizo una serie de cosas en ese tiempo para la extensión del Evangelio. Otra cosa que Dios hizo en esos tiempos es de que sanaban personas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y no solamente sanaban personas, vimos también, lo vamos a ver en el capítulo 9, una resurrección de una persona que se llamaba Dorcas y ya estaba muerta, y llega Pedro y la levantan entre los muertos, ¿sí? Cosas que hoy en día no pasan. Entonces, si te dicen que tú como cristianos tienes que hablar en lenguas, que está el don de sanidad, que entonces hay cierto predicador, tienes el don de sanidad y tú vas con él y él te cura, eso no es verdad. Si yo tuviera el don de sanidad, pues yo cierro todos los hospitales, ¿verdad? Pero los hospitales no están cerrados, ahí están, y hay muchos cristianos que están padeciendo enfermedades porque así Dios lo determinó y están con la voluntad de Dios de que eso es, ¿sí? En el capítulo 3 específicamente vamos a ver cómo Dios usa un milagro de una curación sobrenatural para extender el Evangelio en esos días, ¿sí? Y Dios así le da, acredita a los siervos de Dios con señales, con prodigios, para que ellos puedan predicar el Evangelio. ¿Cómo puedes tú predicar el Evangelio, Pablo? ¿Tienes tú credenciales para predicar el Evangelio? ¿Fuiste tú a un seminario en donde tú me puedes ver tus títulos que obtuviste para que yo inclusive te pueda decir, como dicen aquí en México, padre? Oiga, padre, por favor, ¿me puede ayudar? Y cuando me lo han dicho a mí, le digo, sí, padre, de 5 hijos, y la verdad es que los ando regalando porque ya no los soporto. Cuando la Biblia dice específicamente que no le digamos padre a nadie en la tierra, porque uno es el Padre de todos nosotros allá en el cielo, está en Mateo 23, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que nos dicen, pues claro, nuestra hija Valentina tiene ese problema ahorita porque está en un grupo en donde estamos muy agradecidos con ellos por las cosas que están haciendo con Valentina y cómo la están ayudando, pero le dicen que tiene que hablar en lenguas. Y entonces nosotros hemos estado platicando con ella y le decimos, pues, muchos fingen para que ya te dejen en paz, pero en realidad eso no es. Y más que no hablas ojalá hablar alemán y hablar francés, sería fantástico. Pero lo que ellos dicen es que hables nomás cosas que el Espíritu Santo te dice y no sé qué. Y la verdad es que eso no es lo que la Biblia dice, ni tampoco el don de sanidad. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, en donde Pablo habla precisamente de este periodo muy especial en donde Dios permitió que hubiera estas cosas temporalmente para la extensión poderosa del Evangelio. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, que dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, déjame leerte el pasaje para que veas tú lo que estamos predicando en esta ocasión. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bueno, pues ciertamente Dios permitió esos milagros y señales espectaculares, sobrenaturales, para reafirmar la extensión del Evangelio en esos días, que llegaría hasta Roma, el centro de ese mundo en el cual vivían ellos. Es más, no muchos años después, el apóstol Pablo escribe una carta a los romanos, diciéndoles que va a ir a Roma. Él llega a Roma, él es muerto ahí en Roma por Nerón, pero ya en Roma había una efervescencia también muy fuerte, en donde el Evangelio se extendió y se extendió y se extendió. Quisieron pararlo, porque bueno, el enemigo principal, Satanás, se ocupa de causar lo que sea para parar las cosas de Dios, pero no lo pudieron parar. Empezaron las persecuciones, que nunca fueron permanentes y nunca fueron en todo el territorio, pero sí pues, hemos visto muchas películas de cómo mataban a los cristianos, y que realmente la sangre de los cristianos era la semilla del cristianismo. Cada vez que moría uno salían 5, y cada vez que morían 5 salían 100. Entonces, para el año 3312, el mismo emperador romano Constantino se convierte a Cristo. Solamente Dios pudo planearlo de esa manera y tener tan espectacular situación. Y empieza con estos milagros, con estas cosas especiales que Él está haciendo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Esas cosas iban a acabar una vez que, ¿cuál iba a ser el factor de que terminaran esas cosas sobrenaturales y especiales que Dios produjo y que ya no fueran más? Cuando estuviera terminada la Biblia. Porque al tener la Biblia es muchísimo más poderosa que todos los milagros y que todas las curaciones que tú puedas tener. Al estar la Biblia ya no había necesidad de esas cosas y paulatinamente cesaron. Es más, aún los milagros solamente, fíjate qué importante esto, fueron hechos por los apóstoles. Dios les dio a ellos ese poder. No eran cristianos que de repente estaban también predicando y hacían cosas de esas. No los vemos. Vemos a los apóstoles. Y esos milagros los vemos con respecto a personas no creyentes. Los milagros, la resurrección de Dorcas o lo que vamos a ver ahorita, eran personas que no creían en Cristo y que con ello recibieron a Cristo, y era una persona más que extendería como un cerillo prendido el Evangelio por todos lados. Ahora, hoy en día, como también en ese tiempo, pues ha habido muchos falsos profetas, en donde sí te dicen una serie de cosas y que tú, al no conocer bien la Biblia, pues sí puedes irte con esas mentiras de falsos profetas que te dicen que tienen un don especial, que te dicen que pueden hacer esto. Y bueno, en la televisión lo hemos visto muchas veces, en donde te piden dinero porque, bueno, tú estás enferma y por favor manda tu dinerito y nosotros vamos a orar por ti, vamos a pedir y no sé qué, y
y son realmente engañadores, charlatanes que están tratando nada más de engañar y sí causan mucho daño. Ya Jesús lo había dicho de que habría esos falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15, que dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? ¿Sí? Hoy en día hay mucha gente dentro de las religiones, en los testigos de Jehová, y los mormones, y hay 1000 grupos de todas. Hay el catolicismo y el protestantismo y 1000, porque Cristo no es una religión, Cristo es una relación de una persona directamente con Él. Y te da un libro para que tú sepas perfectamente lo que Él quiere de ti y lo que Él bien estipula. Y tú tienes la obligación de meterte en este libro y de entenderlo bien y luego vivirlo. El versículo clave de por qué el mundo está hoy como está, pues apréndetelo, es bien sencillo. Es Mateo 22, 29. Si algún día te pregunta alguien, ¿por qué está el mundo como está? Dices, mira, en la Biblia hay un versículo, Mateo 22, 29, que dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema. El libro más vendido de la tierra, siempre número 1 cada semana por décadas. El libro más traducido a todos los idiomas y muchos dialectos, y sin embargo no lo leen. Erráis ignorando las escrituras. Y ese es el problema. Y todos estos falsos profetas pues sí se aventajan, toman a ventaja de las personas. Este martes, que tuvimos un estudio aquí, tocaba que yo hablara sobre las personas que están engañadas. Y bueno, el martes hablamos aquí en México, a la mayor parte se dicen católicos. No lo son, pero bueno, cuando les preguntas dicen católicos, ¿no? Y entonces sacamos un pequeño estudio de todas las cosas que dicen que son, pero que no están en la Biblia, y que hacen que la persona no tenga seguridad. ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo lo encuentro? ¿Y qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿Y qué onda? Bueno, pues hay que mirar la Biblia, porque ahí está todo. Mateo 24, 11, que dice, Mateo 24, 11, que dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego hay 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pablo lo dice también, Hechos capítulo 20, Hechos 20, 29, que dice, Hechos 20, 29, dice así, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? O segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, porque también Pedro lo dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, la Biblia habla muchísimo de falsos profetas que toman ventaja de las personas que no se toman el tiempo de estudiar, de meditar, de penetrar en lo único importante de la vida, la palabra de Dios. Son arquitectos y son médicos y son esto y son lo otro. ¿Y la Biblia? Y bueno, que por muy médico que seas, Mr. Einstein, por muy científico que seas, pues te vas a morir. Y lo único importante es tu relación con un Dios que quiere que lo conozcas y que finalmente pases la eternidad con Dios. Ahora, si fuera realmente una realidad el don de las sanidades, ¿por qué Pablo no se curó a sí mismo?
Pablo tenía una enfermedad terrible y le pidió a Dios que se la quitara. Dios, si tú me quitas la enfermedad, imagínate lo que yo puedo hacer por ti. Ando siempre bien amolado con esta enfermedad. ¿Ah? No pudo con su enfermedad. Lo podemos ver aquí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, en donde él le ruega a Dios que se lo quitara. Dios, respecto a lo cual, dice el versículo 8 de 2 Corintios 12, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Parece ser que Pablo tenía un problema muy grave, eso sí es en los ojos, a razón de haber visto al Cristo resucitado en un camino a Damasco, y eso le causaba muchísimos problemas al punto de que pues, ya casi estaba ciego. Y parece ser que esa era la enfermedad, pero no se la pudo quitar. Y tampoco pudo quitar la enfermedad a otros, porque no tenía el don de sanidad. A Trófimo, segunda de Timoteo 4:20, uno de sus discípulos, segunda de Timoteo 4:20, uno de sus discípulos, dice la palabra de Dios, que dice aquí 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Bueno, su gran discípulo y gran amigo Timoteo no le pudo tampoco quitar las cosas que Timoteo tenía. Ahí en 1 de Timoteo 5:21 dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. No es. Es el 23. Es el 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por caso de tu estómago y de las frecuentes enfermedades. Tengo personas que dicen, aquí está, nos echamos una borrachera este fin de semana y Timoteo lo hacía todo el tiempo. Pues no era así. Lo que pasa es que el agua traía tifoidea, traía muchas cosas, no había el agua purificada estos días, y entonces la gente mezclaba el agua con vino para que el vino matara microbios y de esa manera no tuvieran tantos trastornos. Pero Timoteo era una persona muy débil y traía muchos problemas del estómago por concepto de enfrentarse a muchas cosas, de muchas responsabilidades del cristianismo, y sufría mucho de la enfermedad estomacal. Entonces, lo que puedo decir es de que, pues, no existe ese don de sanidad. Ciertamente podemos orar, así, y Dios puede curar a cualquiera, de la enfermedad más terrible y más incurable que haya, porque Dios puede hacer lo que sea cuando quiere, ¿no? Y oramos y pedimos con mucha fe por las personas. Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago 5:14 nos pide Dios que oremos, ¿por qué no? Y le pidamos por la sanidad de alguna persona que esté enferma. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago 5:14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces sí se vale. Pero eso no quiere decir que lo va a hacer todo el tiempo, ni que tampoco da ese don a personas para que ellos lo hagan, porque eso no está en la Biblia. Sin embargo, en los tiempos del primer siglo del cristianismo, sí lo tenemos. Dios lo permitió. Y lo vamos a ver precisamente en este pasaje de Hechos, en el capítulo 3, empezando en el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Sí? La hora novena son las 3 de la tarde, y realmente los judíos sí tenían oración en la mañana, oración en la noche, y esta era la hora del mediodía de la oración. Lo podemos ver en Salmos 55:17, como si había esa regla. No era una regla
un mandato, pero muchos de los judíos sí oraban a Dios en la mañana, al mediodía y luego en la noche. 55:17, que dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Sí? Bueno, Pedro y Juan, que siempre estaban juntos, los vemos juntos mucho, desde el día que ellos se convirtieron, que casi creo que fue el mismo día, o cuando menos llamados por Dios el mismo día, Juan y Pedro. Parece que eran primos. Había Pedro con su hermano Andrés, había Juan con su hermano Jacobo, y los cuatro eran pescadores, tenían sus lanchas para ir a pescar. Lo vemos en Mateo capítulo 4, en el versículo 18, Mateo 4, déjame ver, Mateo 4, dice aquí, y les dijo, bueno, un poquito antes, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Desde ese entonces, pues Pedro y Juan eran del círculo más íntimo de Jesús. Fíjate qué este detalle tan importante. Jesús tenía 12 apóstoles, pero es difícil penetrar profundamente con 12, aún Jesús. Él tenía 4 grupos de 3. El primer grupo eran Juan, Pedro y Jacobo, y con ellos era muy, muy íntimo, y después seguían otros más atrás, ¿sí? Los vemos aquí en Mateo 17:1, Mateo 17:1, en donde dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, de ese primer grupo, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Lo vemos también aquí mismo en Mateo, capítulo 26, Mateo 26, en donde él está orando en el huerto de Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando, 26:37, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, como que tomó a estos 3 un poquito más adelante para que estuvieran con él. Pedro y Juan estaban muy juntos haciendo las cosas durante todo el tiempo, ya predicando. Ellos estaban allí en Jerusalén. Pedro nunca fue a Roma, cuentan precisamente personas que no conocen la Biblia. Pedro no fue a Roma. Si hubiera ido a Roma, pues Pablo en su carta a Roma hubiera dicho: pues salúdenme a Pedro, por favor. Pero Pedro no estaba ahí. Pedro estuvo predicando ¿a quién? A los de la circuncisión, a los judíos en Jerusalén. El de los gentiles, el que estaba predicando a los no judíos, era Pablo. Pero bueno, Pedro y Juan se quedaron en Jerusalén, predicaban juntos, y aquí en este pasaje ellos van y suben al templo a la hora novena. Espérame tantito, ¿cuál templo? Somos cristianos, ya no tenemos templo y ya no tenemos que orar ahí. Lo que pasa también es de que Pedro y Juan eran nuevos cristianos. No sé si a ti te ha pasado, pero tú vienes de una serie de tradiciones y de cosas y de cuánto, y vienes a Cristo, y pues por un tiempo todavía estás muy arraigado a muchas costumbres y de muchas situaciones que las vas dejando, porque no tenían que ir al templo a la hora novena a orar, ¿no? Yo me acuerdo de mi pobre madre, que fue una buena cristiana, pero cuántas cosas sacaba de su catolicismo, ¿no? Y decía: es que la Biblia dice, mamá, eso no dice la Biblia. Pero eran 50 años de 50 años, ¿no? Que no importa, ¿no? Y así somos todos, así son Pedro y Juan, que van a la hora novena al templo. Después ya no irían, pero por lo pronto. Y dice el versículo 2, en el número 1 que voy a hablar ahorita, que es la escena de lo que está pasando.
dice en esta escena que habían traído a un hombre, versículo 2, cojo de nacimiento. Esta persona nunca había caminado. Tú que has tenido hijos, sabes lo que cuesta enseñar a tu hijo a caminar, ¿verdad, Caleb? Que te dabas unos trancazazos, no se acuerda, pero estaba tratando de empezar a caminar, mejor gateando un ratito, ¿verdad? Porque sí toma mucha destreza el aprender a caminar. Entonces aquí había un hombre que nunca había caminado, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Siempre pensé, fíjate que hasta ahora me doy cuenta que el templo no se llamaba La Hermosa. La puerta del templo se llamaba La Hermosa. Señor, ¿no? ¿Ah? Sí. Pero bueno, hay de esas veces que no lees correctamente, ves la puerta del templo, la que se llamaba La Hermosa, ¿sí? Y bueno, era un lugar de muchos negocios para los pobres limosneros, porque era el mejor lugar. Eran realmente dos lugares. En la casa de los ricos, tú podías entrar a la casa, al patio, de limosnear, como lo hizo Lázaro, o el mendigo con el joven rico, o en el templo. Y bueno, pues ponía a esa persona en el templo para ver si podía tener un buen negocio ese día y sacar algunas monedas, porque era cojo de nacimiento y era un mendigo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que iba cada día, bueno, lo llevaban, ¿sí? La puerta de La Hermosa era una puerta muy grande, con mucho bronce, y dividía el patio de los gentiles del patio de las mujeres, así se llamaba. Entonces era una puerta importante y ahí quedaba esta persona mendigando todos los días. Y bueno, las personas iban al templo a orar, y pues lo veían ahí, lo veían un día y 2 días y 1 año y 2 años. O sea, no era una persona que decía, bueno, no sé, pero realmente estaba él ahí. Claro que sí, pues ahí estaba todos los días durante mucho tiempo. Sí, estaba bien identificado esta persona, y Dios lo utilizó precisamente porque quería que se supiera de este gran milagro. No era una persona incógnita que, pues quién sabe, ¿no? Como el ciego de nacimiento en en Juan 9, en donde llamaron a sus padres. ¿Realmente este era ciego de nacimiento o pues puro cuento? No, etcétera, ¿no? Aquí estaba clarísimo de que esta persona sí era un cojo de nacimiento mendigando en ese lugar. Ese es el escenario, y dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Esa es la escena de lo que está pasando aquí, como número 1, y como número 2, la señal o el milagro de lo que vamos a ver. Y aquí vamos a ver 4 cosas importantes para que lo podamos llamar milagro de Dios. 4 cosas. Dijiste ahorita 2 cosas. Uno era la escena. La escena, ok. Y ahora es el milagro mismo que vamos a ver en este pasaje, empezando en el versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Esta persona sí estaba ansiosa, no era una persona que, después te atiendo a ti. No, era su negocio. Claro que te voy a mirar y a ver qué me vas a dar. Y estoy ansioso de que por favor me des. Y lo que daban era dinero. No les daban un colchón o latas de frijoles, pues no llevaban nada. Entonces vio que se va a meter en la mano la bolsa y pues me va a dar un dinerito, que es lo que regularmente yo recibo en estos casos. Entonces podemos poner ahí, bajo la señal, lo primero que es inesperado. Inesperado. Él solo esperaba dinero. Poco sabía que iba a recibir muchísimo más que dinero, y estaba atento
a ver qué pasaba. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La segunda cosa que vemos aquí, para que sea algo de Dios, es que viene de Dios. Pedro no se lo atribuye para sí mismo, sino que dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret identificaba plenamente a Jesús como el que habían crucificado, aquel que decía ser precisamente el Mesías. ¿Sí? Ya muchas veces había Pedro visto a Jesús hacer milagros y ahora él tenía ese poder que Jesús le estaba confiriendo para que atendieran lo que Pedro tenía que decir. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Okay? Tenemos a los discípulos de Jesús tener esta autoridad, no a los discípulos de Jesús. No vemos a Timoteo hacer eso, fíjate. Ahorita que estoy pensando, no recuerdo haber leído que Timoteo haya hecho nada, porque él no era uno de los apóstoles, era un discípulo de Pablo. ¿Sí? Entonces, pues la segunda cosa, uno es que es inesperado, no se espera que de repente haya un milagro de tal magnitud, y la segunda cosa es que es en el nombre de Jesús de Nazaret, porque esto viene de Dios. Dios es el que lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere. Dios es soberano. Dios puede quitarle el cáncer a cualquier persona cuando Él quiera, y lo ha hecho. ¿Y por qué no se le quita a otro? No sé. Él es soberano y en este caso va con este mendigo, no va con otros. Con él. Y había muchos mendigos. Él dice, este es el que yo quiero porque tengo algo muy especial para con él. Precisamente en estos días estábamos hablando sobre una situación de una persona que tiene un impedimento físico y que parece que es un estorbo. Yo le decía, un estorbo, ¿qué te pasa? Al contrario, muchas veces el estorbo físico que traes te hace ser mucho más poderoso, de sobresalir sobre los demás, porque trabajas más intensamente, porque Dios te da poder para hacer cosas, como en el caso de Helen Keller, que fue una mujer espectacular, o en el caso de esta muchacha, ¿cómo se llama? Joni Eareckson, que vive todavía y que a los 16 años se quedó paralítica, y es una mujer que ha hecho cosas espectaculares, y ella misma dice, si yo no me hubiera quedado paralítica, sería mujer casada, divorciada, frustrada, vacía. Y con lo que me ha pasado, ella ha hecho cosas espectaculares, tiene ya como 50 años de edad. Y tiene cáncer. Sí, claro, sí, maravillosa su testimonio. ¿Cómo se llama? Fanny Crosby. Fanny Crosby. Fanny Crosby. Sí. No la ha pasado. Se cayó. Sí, tiene cáncer ahora. No, y una cosa muy bonita, que este muchacho que iba a la iglesia donde ella iba, y ahí la veía entrar con su silla de ruedas, pues no sé si le ayudaba a su hermana o su mamá, fue y le dijo, yo te voy a casar contigo. Ay, estás loco, no sabes ni lo que hablas. Una persona paralítica, no tienes la menor idea de las broncas en que te vas a meter. Yo te voy a cuidar. Y la persiguió hasta que le dijo que sí, y están casados. Y él es el que otro hombre de los madres. Él y un ejército de personas. Sí, claro, porque ella viaja muchísimo, ella tiene hospitales de paralíticos por todo el mundo, o sea, 1000 cosas que ha hecho, y literalmente ella maneja, y solo un coche especial para que ella manejar, porque ella no puede mover nada más que la cabeza. Y predica. Te metes a internet, ahí está, con 1000 cosas, muy padre. Bueno, pero lo que quiero decir es de que los impedimentos pueden ser grandes bendiciones de Dios si son utilizados adecuadamente.
Entonces, el milagro es inesperado, el milagro es en el nombre de Dios, ¿sí? Y el milagro es instantáneo. No existen los milagros progresivos. Te vas a curar, Natalia, pero poquito a poco. No, eso no existe en la Biblia, porque Dios hace las cosas bien, ¿sí? Y entonces es lo que pasa aquí, porque Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En ese momento, instantáneamente, Dios hizo un milagro muy grande en esta persona, que era cojo de nacimiento. Los milagros de Dios son instantáneos. Mateo 8:13, por decir algunas cosas que el mismo Jesús hizo, Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lucas 5:14. Lucas 5:14. Lucas 5:14, que dice, y él mandó que no le dijese a nadie, sino ve, dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Sí? Era una persona que era un hombre lleno de lepra. Juan 5:9, dice la palabra de Dios en Juan 5:9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pues sí, Dios hace sus milagros instantáneos. Y ahora sí quiero decir que nos acordemos que esta persona nunca había caminado. Y dice aquí el versículo que no solamente caminó, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Entonces, número 4, Dios hace el milagro completo, no lo hace a medias. Él hace el milagro totalmente completos. ¿Sí? No solo caminó, sino estaba saltando. ¿Sí? Y realmente todas las personas, pues, sorprendidas de que de repente esta persona que siempre estaba ahí tirado, ahora está saltando. Entonces acordémonos que un milagro, los milagros que se hacen hoy, pues tienen faltantes, entonces no son milagros. 1, inesperado, cuando Dios quiere, cómo quiere, cuándo quiere. 2, en el nombre de Dios, Dios es el que lo hace, ningún hombre hace eso. 3, es instantáneo y es completo. ¿Sí? Por eso cuando a mí me dicen que pues hay que ir a tal lugar, porque yo tengo que llevar a Karina, no sé qué, porque ahí la va a sanar este gran doctor de quién sabe qué, le digo, no, mejor Dios. Él no puede sanar a nadie, ni a sí mismo siquiera. Entonces hemos visto el evento, hemos visto también el milagro, y vamos a ver la secuela. Vamos a ver la secuela número 3 de lo que está pasando en este lugar, en donde hay todo un escándalo. Y la secuela viene en el versículo 8, en donde dice que estaba saltando, se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, saltando y alabando a Dios. En la secuela número 1 hay gran gozo. Este hombre, cojo de nacimiento, qué dinero le iban a nadie, que nada, mira lo que le dieron, ¿sí? Y está feliz, realmente le está causando un escándalo, ahí saltando en el templo. Oye, ¿cómo que aquí no bailamos? Claro que voy a bailar, sí, es un día espectacular para mí, que no me importa que no se pueda bailar aquí, ¿verdad? Porque las cosas han cambiado poderosamente para mí. Un gozo realmente incontenible. Juan 15:11. Juan
15, 11. Dice la palabra de Dios que eso es lo que Dios produce cuando tú te agarras de Él. Con tantas noticias malas, en un mundo que vivimos tan inseguro y con tantas cosas, ¡qué gozo! Ese gozo no existe. Y cuando es instantáneo es por un pequeño gozo, y no es gozo, es alegría, ¿no? Te tomas un par de tequilas y ya dices que estás muy alegre, pero al día siguiente estás peor. No, ese no es gozo. El gozo es algo permanente que sí pasa a pesar de las circunstancias. Y dice Juan, capítulo 15, versículo 11, que Él lo produce. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El cristiano es una persona que tiene gozo. Y te preguntan, oye Judí, ¿no tienes problemas? No, sí los tengo, ¿sí? Pero no los cargo yo, los carga Dios. Y Él me da mi gozo. Inclusive hay un versículo muy bonito, memorícenlo por favor, Nehemías 8:10. El último pedacito. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Es verdad, ¿eh? No importa qué problemas tengas, cuando tienes gozo, pues lo ves muy diferente a cuando estás ahí todo tirado, ¿verdad? Entonces Dios nos pide que tengamos gozo. Este hombre está incontenible en esta secuela. Pero número 2, en esta secuela, esta persona tiene una alabanza genuina. Realmente entró al templo a despertar a todos. Todo el mundo iba todos los días allí al templo. Y este entra y realmente, este sí viene a alabar a Dios, ¿eh? Este sí viene con ganas de alabar a Dios. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este hombre entró al templo, en donde no sé, a lo mejor tienes que estar callado. Él entró y quería decirle a todo el mundo, No señores, sí, no puede controlar. Señores, paren todo, miren lo que ha pasado, aquí estoy. ¿Sí? Y no soy un palero ni nada, realmente yo soy aquel que estaba ahí a la puerta. ¿Sí? Tenía mucha alabanza, pero dice aquí que esa alabanza era, número 3, en esta secuela, testimonio. ¿Sí? Y lo vemos aquí, porque dice, y todo el pueblo, versículo 9, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Exagerando todo el pueblo, pues no sé qué quiere decir todo el pueblo, pero pues sí iban al templo, el templo era grande, no sé, ¿verdad? Pero mucha gente, una gran multitud vio lo que Dios hace poderosamente cuando Él quiere. Y lo hacen todo cristiano, porque a lo mejor tú no naciste coja de nacimiento, pero tu cambio has tenido. Quizá un mejor cambio que el haber nacido coja de nacimiento, porque es un cambio físico. La transformación que hemos tenido como cristianos de realmente estar en la oscuridad a la luz del Evangelio es algo tremendo, es algo maravilloso, el gran regalo de Dios. Y nosotros realmente hemos padecido ese milagro. Hemos pasado por un milagro tremendo. Yo te cuento el mío y sí voy a traer mi pasaporte, Karina. 1976, antes de que yo viniera a Cristo. ¿No se parece? Te asustas. Yo traía el pelo chino, era No. de ese de permanente, yo traía el pelo chino, con barba. Esa la debí de pasar. Ya nada más me faltaban los aretes, que en ese tiempo no se usaban. Si hubieras estado en un callejón, te asustas. No, cosas muy bonitas que Dios ha hecho en el milagro de nuestra vida. Y entonces Dios lo usa. Dice, le reconocían, versículo 10, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Dios hace esos milagros porque quiere que tú, Pablo, la gente te conoce.
Dice, oye Pablo, ¿qué no tú y yo? ¿Te acuerdas de aquellos días que nosotros, realmente hasta la policía venía? ¿Has cambiado? ¿Qué onda contigo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Yo conozco la vida de bastante también. No, no es cierto. Pero bueno, la vida de todos nosotros. La vida de todos nosotros, ¿verdad? Y luego sí se sorprenden. Y dicen, ¿cómo es que has cambiado tanto? Y ese asombro, eso Dios lo usa para predicar el Evangelio. ¿No? Porque me estoy adelantando, pero el versículo 11 dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Pronto la voz, no sé, mandaron WhatsApp por todos lados, no sé qué, ¿verdad? Pidió el radio, no sé qué, vengan, aquí ha pasado algo muy importante. Mucha gente fue. Y estaban todos asombrados, se llenó aquel lugar, ¿sí? Aquel lugar se llenó, ¿para qué? Para Dios. Porque dice el versículo 12, que viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, les voy a dar una predicación, nada más va a durar 3 horas. Siéntense, por favor. Y dio una predicación tremenda. A mucha gente que si estaban dispuesta a oír, pues acababan de ver algo tremendo, ¿sí? Dios usa todo eso para que tu vida aquí, con tus amigos, con personas que conoces, que les puedas predicar del Evangelio, ¿sí? Muy bonito lo que estaba pasando en ese tiempo, pero no es diferente que el día de hoy, ¿eh? Realmente sí hay muchas oportunidades de hablar de Cristo a muchas personas, y más ahora que tenemos pues estos medios de comunicación, es la computadora y mandar mensajes y cuánto, y yo lo hago todo el tiempo, en donde les digo lo que está pasando con personas que sí se asombran y dicen, oye, mira, no estoy muy de acuerdo contigo, pero parece que hay un Dios que te está bendiciendo. Digo, ciertamente hay un Dios que sí que está bendiciendo. Bueno, esto lo va a hacer Dios más adelante. Hechos capítulo 4, versículo 14. Hechos capítulo 4, versículo 14. En donde pues Pedro y Juan son llevados ante los líderes religiosos que dicen, oye, ya basta, estos cuates están haciendo todo un escándalo en la ciudad. Y dice el versículo 14 y versículo 12. No, 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. ¿Ah? Pedro y Juan realmente estaban acorralando a toda Jerusalén en el nombre de Cristo. Y sí, hubo muchas personas que se convirtieron, ya no eran 120, de repente había multitudes, y realmente empezaba el gran incendio del Evangelio. Bueno, pues esta multitud conocía la profecía que venía del Antiguo Testamento. Muchos de ellos eran religiosos, conocían el Antiguo Testamento. ¿Ah? Capítulo 61 de Isaías. Capítulo 61 de Isaías, que dice así en el versículo 1: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Bueno, mejor voy a leer este mismo pasaje, pero lo voy a leer en Lucas. Lucas 4:18, es el mismo, pero Lucas 4:18. Lo que yo quería es que encontraras rápidamente Isaías para ver si realmente con esto me o no. Y veo que sí. Luego ya estaban todos en Isaías, órale. Y en Lucas también. No. Son tremendos. 4:18 de Lucas, que dice así. 4:18 de Lucas. El Espíritu del Señor, bueno, desde el 17, le dieron el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ellos sabían de esto y vieron a esta persona y estas personas hablando de Jesús. Pedro predicando con esta fuerza. Señores, se está cumpliendo la profecía de Isaías. Realmente las cosas están sucediendo. Ahí estaba el cojo porque estaba con ellos, lo estaban usando. Ya no era cojo, sino era una prueba viva de las cosas que hace Dios. Pues tú eres esa persona que tiene un milagro hoy. Hemos cambiado muchísimo, Dios nos ha cambiado de noche a día, y realmente podemos predicar con esa fuerza a mucha gente allá afuera. Espero que lo estés haciendo. Pídele a Dios que te dé la fuerza para hablarles a muchas personas, aunque la mayoría te voy a decir que estás loca. Ay, por favor, ¿hablas todavía en eso en la Biblia? Estamos en el siglo XXI. Traes tu celular, déjame enseñarte cómo operan las cosas en estos días. No necesitamos esas cosas más. Qué equivocados, ¿verdad? Al contrario, más que nunca vemos que el Señor está cerca. Señor, te damos muchas gracias por mostrarnos poderosamente tus cosas tan maravillosas que hacías en esos tiempos y las cosas que haces hoy en estos tiempos, para que la gente vea lo que Jesús hace, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino a través de Jesús. Que tengamos oportunidad de mostrarlo con nuestra vida, con nuestra boca, y que las personas que tú ya tienes preparadas para que vengan, pues que las traigas, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.